Nada más para que ubiquen en dónde ustedes van a estar trabajando y cómo se van a insertar en la administración pública. ¿Ya pueden ver mi lámina? Sí, ya. Ok. Bueno, el poder se divide únicamente para su ejercicio. La Constitución dice que el poder supremo es uno solo, pero para su ejercicio se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Habíamos platicado que el ejecutivo es el que se encarga de administrar pues ejecutar más bien todas las políticas públicas y que se representa en el presidente de la República a nivel federal. A nivel estatal, el poder ejecutivo recae en el gobernador de cada estado y a nivel municipal, en el presidente municipal. El poder legislativo es el que se encarga de hacer las normas, de las leyes. A nivel federal tenemos un Congreso de la Unión que está dividido en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. A nivel estatal hay un Congreso también en cada estado, en cada entidad federativa. No está dividido en cámaras, solamente diputados. Y a nivel municipal, esta función legislativa la llega a hacer el presidente municipal únicamente para expedir bandos, pero no hay un poder legislativo a nivel municipal ni judicial. Y ¿Qué es un bando? ¿Perdón? Es un bando. Bandos son normas, pero no tienen fuerza de ley, únicamente obligan a un municipio, a un ayuntamiento. El municipio, tanto el estado como el municipio, tienen facultades exclusivas conforme a la Constitución, igual que la federación. Hay responsabilidades concurrentes, es decir, donde participan los tres niveles de gobierno, y hay facultades exclusivas. En el caso de los municipios, sus facultades exclusivas para legislar o emitir bandos administrativos son, por ejemplo, el tema de los mercados, el tema de drenaje, de recolección de basura, como los problemas más inmediatos que tiene la población a la que gobierna. Entonces, solamente tiene facultades para expedir esos bandos. El cómo funciona un mercado en una alcaldía o en un municipio en los estados, lo expide el municipio, el ayuntamiento. No es a través de una ley de mercados, sino bando para mercados. Se puede llamar inclusive tener algún otro nombre, pero no pasa a un proceso legislativo donde hay una iniciativa de ley, se discute por las cámaras y luego se aprueba y se sanciona. No, los bandos se quedan a un nivel muy chiquito que solamente obligan al municipio, al ayuntamiento. El presidente municipal se auxilia de síndico y regidores. El síndico, digamos que es el representante jurídico del municipio, el que suscribe todos sus contratos, convenios, y los regidores son los que le auxilian en diferentes comisiones, ya sea de administración, de temas que tengan que ver con el medio ambiente, etcétera. Ese es como se constituye el municipio, y en la teoría se dice que el municipio es la base de nuestra organización política, porque es el primer contacto que hay con los ciudadanos. Mi primera organización es a nivel local. Luego viene ya más superior, es el estatal, y bueno, son las entidades federativas, y todas las entidades federativas ya convenidas en una constitución o a través de un pacto federal constituyen la federación. Entonces, bueno, hasta ahí, bueno, nada más para que sepan que el municipio no tiene un poder legislativo, o sea, no elabora leyes como las vimos en un anterior, ni tampoco tiene un poder judicial que tenga jueces, digamos, que dependan del municipio. Los jueces están a nivel federal y a nivel estatal. ¿Y por qué se dividen? Bueno, pues porque hay materias que se legislan federales y otras estatales. ¿Quién nos dice que se legisla a nivel federal o a nivel estatal? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, una materia federal exclusivamente de la federación, que ellos son los que legislan, tiene que ver con el comercio simplemente. La federación es la que expide las leyes en materia de comercio, ya sea nacional o internacional. Pero, por ejemplo, una facultad de los estados, de las entidades federativas, tiene que ver con la recaudación del impuesto predial, por ejemplo, lo que se cobra a los habitantes por sus casas habitación o cualquier inmueble que tenga propiedad. Eso se legisla a nivel estatal. La legislación civil también es a nivel estatal.
Y entonces los conflictos que se tienen con esas legislaciones se dirimen en el Poder Judicial del Estado o a nivel de la Federación. En el caso de ustedes que van a ser servidores públicos federales, pues si tuvieran algún conflicto en carácter de servidor público de la Federación, van a ser dirimidos a nivel federal, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación. Y del lado derecho yo les puse aquí una línea con los organismos constitucionalmente autónomos, los que se llaman OCA y que últimamente han estado muy sonados en las noticias, hasta antes de las elecciones y también posteriormente porque decían que el presidente de la República actual tenía la intención de desaparecer estos organismos constitucionales porque dicen que absorben mucho presupuesto y que le dan mucha lata. En realidad estos organismos sí se crean para ser un contrapeso a la concentración de poder normalmente del Ejecutivo. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucionalmente autónomo y se dice que son constitucionalmente autónomos porque quien les da vida es la propia Constitución. Hay un artículo expreso en la Constitución que dice que tendremos un Instituto Nacional Electoral que tendrá las siguientes facultades, que organizará las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y como este órgano hay otros, el INAI, por ejemplo, que tiene que ver con el acceso a la información y a la transparencia, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación también es independiente del poder, de los otros tres poderes. No constituyen un poder distinto, pero son contrapesos y les reportan al legislativo y se crean a partir de que el Ejecutivo propone a quienes los encabezan y el Senado los aprueba. O sea, sí hay una concurrencia aquí de responsabilidades del Poder Ejecutivo y el Legislativo para nombrar a quienes los presiden, a su órgano máximo de administración y reportan también a ellos, pero no tienen, reportan digamos en su informe anual, pero no tienen que estar pidiendo permiso para emitir sus resoluciones. En el caso de ustedes, les había puesto por allí una lámina en donde está aquí. El Ejecutivo Federal tiene su administración pública centralizada y descentralizada, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la centralizada con sus órganos desconcentrados, algunos organismos descentralizados y un organismo constitucionalmente autónomo en materia de transportes y telecomunicaciones es el, no de transportes, perdón, de telecomunicaciones es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también el presidente dice que ocupa mucho presupuesto y que lo necesitan para otra cosa, pero ellos se encargan pues de resolver todas estos problemas que se dan a partir de una concentración de poder económico por los agentes que participan en las telecomunicaciones. Pero bueno, ahí no nos vamos a distraer porque es otra materia, pero para que sepan que existe, ¿no? Entonces, ustedes se ubican, o sea, cada poder ejecutivo tiene a su vez un brazo ejecutor, que es la administración pública. La administración pública decimos que es el brazo ejecutor porque es a través de las dependencias donde el ejecutivo va a ejecutar, como su nombre lo dice, sus programas y políticas públicas. Entonces, la Constitución nos dice que la administración pública se divide en centralizada y descentralizada. Y abajo de la Constitución hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal, para que recuerden el tema de la jerarquía de las leyes. Y ya esta es más específica, ya va detallando, dice que la Administración Pública Centralizada son las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados en materia energética. Si ustedes revisan a lo mejor el Ejecutivo Estatal de Puebla, el Estado de Puebla, de cualquier entidad que les guste de Chiapas, de Yucatán, van a encontrar también a sus propias secretarías de Estado, una administración pública centralizada y a sus descentralizados. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita, porque es donde van a estar ustedes, es la federación. En los descentralizados, pues tenemos organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos, básicamente. ¿Qué son estos descentralizados? Son figuras que crea el mismo gobierno para funciones específicas, pero a diferencia de los órganos desconcentrados como lo es el CNEAM,
Los descentralizados sí tienen personalidad jurídica propia y eso les permite tener patrimonio propio. ¿Por qué? Porque son necesarios para su operación. Un ejemplo que les puedo dar es el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, no sé si lo han escuchado, pero pues nace por ahí en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, con la necesidad que tenían los estudiantes de economía de tener acceso a libros de esa materia que eran muy caros para editarse. Y digamos, las editoriales comerciales no adquirían para sí los derechos de autor de esas materias, porque les costaba mucho hacer un tiraje de libros. Antes, además, los libros pues, tenían una elaboración de un costo altísimo, porque los negativos usaban nitrato de plata. Hoy, pues, ya no son esos negativos, ya todo es casi electrónico, ¿no? A través de archivos digitales. Pero antes sí era muy caro. Entonces, adquirir los derechos, pagar eso e invertir en todo el material para hacer los negativos de esos libros, aventarse tirajes de 1000 ejemplares para que los estudiantes no pudieran comprarlos, pues a las empresas no les convenía. Entonces el Estado lo que hace, Cosío Villegas, Daniel Cosío Villegas, es un autor de economía, pero también fue funcionario. Él propone la creación de un fideicomiso que tuviera como propósito hacer esos libros con recursos del Estado, pero para que los estudiantes tuvieran acceso a esa literatura. Entonces, digamos que era un fin específico que no tiene que ver con lo de una dependencia y se crea en su momento un fideicomiso público que se llamó Fondo de Cultura Económica y después se transforma en un organismo descentralizado que tiene ya más funciones, que hoy existe, que tiene librerías en todo México y además en el mundo, porque se encarga además de darle difusión, de darle apertura a nuevos autores mexicanos y latinoamericanos sobre todo, ¿no? Entonces, tiene un propósito específico. Pero para que pueda funcionar, pues tiene que contratar espacios donde pueda colocar sus librerías, ya sea por arrendamiento o comprar inmuebles. Entonces, necesita tener personalidad jurídica y patrimonio propios. Entonces, por eso estas empresas o este sector tiene esa diferencia con el resto de las dependencias de la administración pública centralizada. Ajá. Por ejemplo, hay una imprenta que se llama Impresora y Encuadernadora Progreso, que es una empresa de participación estatal. Está constituida como una sociedad mercantil y paga impuestos y todo como si fuera una sociedad mercantil, pero es del gobierno. Pero como hace los libros no solo del Fondo de Cultura, sino también de la SEP, de CONAFE y otras instituciones públicas, se los vende, es una operación mercantil. Lo que hace, o para qué lo tiene el Estado, pues para también regular los precios en el mercado con respecto de las demás imprentas. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí queda un poco claro qué diferencia hay entre la administración pública centralizada y descentralizada. Ya saben, como yo los estoy viendo, interrúmpanme si necesitan, abran el micrófono y me interrumpen si necesitan aclarar algo. Ahorita vamos a ver sobre los desconcentrados. Nada más así rápido. Aquí O sea, como están la ustedes diferencia. ubicados en esta lámina. La Secretaría de Comunicación, todas las secretarías tienen para apoyarse técnicamente cuando empiezan a adquirir ciertas especialidades, organismos administrativos desconcentrados. Estos se regulan en su propio reglamento interior y ya cada uno de ellos tiene su decreto de creación o su ley. ¿Qué pasa en el sector transportes? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digamos, es la cabeza, la dependencia que depende del presidente de la República, ¿no? Y regula toda la parte de comunicaciones y transportes, como su nombre lo dice. Pero tiene para su auxilio técnico a 3 órganos desconcentrados, son como sus bracitos pequeños. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el Instituto Mexicano del Transporte y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Aquí me está faltando, y creo que sí se los había dicho la vez pasada y no lo agregué, me falta la FAC. La FAC era una Dirección General de Aviación Civil, que estaba contemplada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
y se crea recientemente, se convierte en órgano administrativo desconcentrado. Entonces, en esta lámina me faltaría agregar la Agencia Federal de Aviación Civil como desconcentrado, en la parte de la administración pública centralizada. ¿Y cuáles son los órganos descentralizados de esta materia de transportes que tienen su personalidad y su patrimonio, pero de alguna forma están sectorizadas a la Secretaría de Comunicaciones? Digamos que le tienen que reportar a ella, y en su órgano de administración superior, que es el Consejo de Administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo preside. Pues está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ASA, Caminos y Puentes Federales, Telecomunicaciones de México, CEPOMEX y la Agencia Espacial Mexicana, ¿vale? Y entonces les decía, también hay un órgano constitucionalmente autónomo en esta materia, que es el IFETEL. Entonces, para que sepan ustedes dónde van a estar, es aquí, en esta parte de la administración pública centralizada, en un órgano desconcentrado que se llama Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, ¿vale? Estos organismos desconcentrados, si les queda claro, se crean a partir de una necesidad de tener esa especialidad muy técnica. Ellos lo que tienen es autonomía técnica, no tienen autonomía financiera, me refiero a que su presupuesto no lo negocian ellos directamente con Hacienda, sino a través de la Secretaría de Comunicaciones. No tienen autonomía de gestión, no pueden adquirir para sí mismos muebles ni contratar arrendamientos, etcétera, sino a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque tampoco tienen personalidad jurídica. Entonces, por ejemplo, en la materia laboral también es interesante porque cada uno de ellos, de estos desconcentrados, seguramente tiene sindicatos. Sé que en el caso de CNEAM, pues está el SINACTA, y no sé si hay otros sindicatos, me parece que sí, pero SINACTA creo que es el que tiene la titularidad de las condiciones generales de trabajo. La suscriben no con el director del CNEAM, sino con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Digamos que si tuvieran un conflicto laboral, a quien se demanda no es a CNEAM, sino al secretario de Comunicaciones y Transportes, porque son empleados de esa secretaría, aunque sus servicios los presten al CNEAM, ¿ok? O sea, jurídicamente tiene como esa dualidad. ¿Dónde presto mis servicios operativamente? En CNEAM, pero jurídicamente mi relación de trabajo es con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A diferencia de los descentralizados, si yo me fuera a trabajar a CEPOMEX, directamente voy a contratar con CEPOMEX. Mi contrato va a estar con CEPOMEX, no lo va a firmar el secretario de Comunicaciones. ¿Okay? Sí tienen facultad de delegar funciones y todo, pero ya a nivel jurídico, para confrontaciones o dirimir algún desacuerdo, es frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí nada más para que se ubicaran en dónde está todo este entramado administrativo que le llaman burocracia, ¿no? O que nos dicen burócratas a los que trabajamos en el sector público. Bueno, cómo nos vamos ubicando en los diferentes sectores de la administración pública. Entonces, ¿solamente tienen autonomía técnica y pues administrativa? Técnica y de gestión, le llaman. Ah, ok. Pero no hay autonomía financiera, ni personalidad jurídica, ni patrimonio propio. O sea, por ejemplo, todo lo que Servicios de la Navegación necesita de instalaciones, de equipo que debe ser muy sofisticado y todo, si ustedes se preguntan quién es el dueño, no es Servicios a la Navegación, porque no tiene personalidad jurídica, ni tampoco es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la Federación en realidad, en general, a través de la Secretaría de Hacienda y del INDARIN, que es el Instituto de Avalúos y Bienes Nacionales, quien tiene todo el inventario y administra todo eso. O sea, CNEAM no podría vender por sí solo algo que ya no le sirve el equipo de cómputo, lo tiene que hacer a través de ciertos procedimientos porque no son dueños de esos equipos, de esas instalaciones, ¿ok? Porque no tuvo personalidad jurídica. Sí se ve. Entonces ahí, perdón, no puede tener decisiones por sí mismo, así se podría decir. Y toma decisiones de carácter técnico, siempre y cuando estas decisiones no rebasen su ámbito de competencia. O sea,
hay decisiones que tiene que tomarlas el secretario de Comunicaciones y Transportes. Por ejemplo, de carácter técnico, pues estamos viendo el tema de los procedimientos. Los procedimientos que diseñan para las aerovías, por ejemplo, todo lo que está ahorita también muy polemizado del cambio que hubo aquí en la Ciudad de México. Bueno, todas esas decisiones son de carácter técnico y se tomaron o se diseñaron desde dentro de CENEAM con su personal técnico, etcétera, pero tenía que haber consultado a la Agencia Federal de Aviación Civil y estar enterado, obviamente, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero CENEAM no podría firmar, por ejemplo, un acuerdo en materia de servicios a la navegación, o de servicios, sí, a la navegación del espacio aéreo, un acuerdo con otro país. No lo puede hacer, no tiene esa personalidad jurídica. O no puede firmar un convenio de intercambio, a lo mejor de experiencia o de becas, no sé, con otra institución del extranjero, o inclusive con la UNAM, digamos, o con el Politécnico, un convenio de transferencia tecnológica y todo, lo tendrían que firmar, pero a través, aunque ellos hagan la gestión, las negociaciones, quien firma el convenio jurídicamente, ya hablando, y que tiene capacidad para ello, pues es el secretario de Comunicaciones y Transportes, y tiene que pasar por el jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, sí tiene sus facultades técnicas definidas en su decreto de creación, o en su ley, en su reglamento, pero es una competencia limitada a lo técnico. Si se trata de comprometernos, ya jurídicamente hablando, es a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No sé si lo dejé Ok, claro, sí, ¿ok? sí, entendido. Sí. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo que es legislación aeronáutica internacional primero, ¿va? Vamos viendo, ya repasamos, aquí es un repaso nada más porque hablamos de los tratados internacionales en los temas anteriores y habíamos señalado que era un convenio entre dos partes, pero que son de sujetos de derecho internacional. Y aquí retomé un poquito el texto de su manual para no salirme del script, para que en su examen no tengan problemas, ¿no? Entonces, la parte superior es textual como lo tienen ahí en su manual. Dice, es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y es indiferente la denominación. O sea, no importa si se llama tratado, convenio, convención, lo que lo define es su contenido. Es como un contrato cuando vimos derecho privado, un contrato de compraventa de un vehículo. No importa si le pongo de arrendamiento de vehículos, si el contenido dice que yo transfiero la propiedad, eso es lo que vale, no tanto el título que tenga arriba. Es el contenido lo que define al instrumento. Entonces aquí lo importante es que sea un convenio o un acuerdo entre dos sujetos de derecho internacional, que normalmente es un estado y otro estado, o varios estados, o un estado y organizaciones internacionales. Aquí es importante que conozcan quiénes son los sujetos de derecho internacional. Los estados nos referimos a los países, como se les conoce de manera convencional, ¿no? Un país es alguien que tiene un reconocimiento a nivel internacional. Jurídicamente también se regulan o, digamos, nacen a la vida jurídica internacional a través de un reconocimiento por las Naciones Unidas. Entonces, ese estado puede suscribir un convenio con otros estados igualmente reconocidos, o bien con organizaciones internacionales. Estas organizaciones internacionales no es cualquier organización, son creadas a través de un tratado, puede ser, y a su vez pueden crear otras organizaciones ellas mismas, pero una vez que nacen, ya adquieren personalidad jurídica propia. Aquí les puse algunos ejemplos. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, es una organización internacional y tiene la capacidad de suscribir tratados o convenios con otros países para fines específicos, ¿no? En sí misma, pues se crea a través de un tratado de puros estados. La Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la OMS, todos estos que siguen, dependen de la ONU, es decir, fueron
creadas a través de otra organización internacional y también tienen personalidad jurídica internacional para celebrar convenios. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo. Y entonces hay dos convenios o convenciones que regulan cómo se suscriben estos tratados. Cuando se trata de tratados entre dos estados o dos países, existe una Convención de Viena de 1969 que establece qué es lo que se puede pactar entre estados y cómo se realiza, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales, que es más reciente, bueno, ya viejita, pero más reciente que la otra, del 86, esta regula pues un convenio entre un país y una organización internacional. Por ejemplo, podríamos suscribir, ustedes pueden entrar a la página del Senado y ahí están listados todos los convenios que tenemos suscritos, vigentes e históricos, tanto con estados como con organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la OMS tenemos convenios ahorita que tuvimos el tema de la pandemia, pues surge o toma popularidad la Organización Mundial de la Salud porque era la que nos iba dirigiendo a todos los países respecto de cómo actuar para mitigar todos los efectos que tuvo esta pandemia, ¿no? Hay otros sujetos de derecho internacional que nada más se los menciono para que sí sepan que existen, pero ellos no pueden suscribir tratados internacionales. ¿Qué son los individuos? O sea, nosotros, cada uno de nosotros también somos sujetos de derecho internacional, pero no suscribimos tratados internacionales. ¿Por qué somos sujetos de derecho internacional? Pues porque cuando cometemos un ilícito violando normas del derecho internacional, pues vamos a ser sancionados por esas normas. Por ejemplo, aquí encontré dos que son la piratería, aquellos actos de violencia en alta mar contra personas o propiedades, o un navío o un intento de pillaje, o también podría ser inclusive en aeronaves, la piratería, ¿no? Entonces, no es que alguien internacionalmente me vaya a sancionar, sino que existe norma de derecho internacional que regula esas conductas y que le faculta al Estado que está sufriendo el daño para aplicar esa sanción. Ajá. Y los crímenes de guerra también pues están legislados en el derecho internacional, están sancionados internacionalmente. Y entonces también esos son, digamos, el sujeto es sometido a un juicio y también se les impuesta una pena, pero por el orden jurídico internacional. Ese es por el lado de si cometemos una violación a normas de derecho internacional, pero también podemos acudir al derecho internacional cuando son violados nuestros propios derechos. Ajá. Está la Convención Interamericana de Derechos Humanos para el caso de la zona latinoamericana, y también tenemos la Corte Penal Internacional. México ha tenido que hacer frente a responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, inclusive en La Haya, que es donde está la Corte Penal Internacional. El sujeto o la familia del desaparecido, que fue algo que cambió nuestra Constitución por ahí del 2011, más o menos, y es a partir de una sentencia que emite la Corte Internacional Penal en contra de México para que reparara el daño en una desaparición que fue de los años 60. Entonces, ese es un caso emblemático porque hacen inclusive que cambie el artículo 1 de la Constitución mexicana y que se reconozcan los derechos humanos no como garantías individuales, sino como derechos con los que nace una persona y que le son inherentes. Es decir, yo Estado no te doy garantías porque sea omnipotente o buena gente, sino porque es mi obligación reconocerlos, no te los doy, te los reconozco. Y entonces es mi obligación protegerlos, promoverlos y en caso de que sean violados, pues sancionar. Entonces, por eso digo, también los individuos pueden acudir al derecho internacional cuando en tu propio país no te protege el Estado, no hace valer las leyes. Entonces, si aquí no me favorecieron, puedo acudir a estas cortes
que son de derecho internacional. ¿Y por qué? Porque México en su momento suscribió tratados internacionales en materia de derechos humanos que está violando. Entonces, por eso puedo acudir a esas instancias, ¿ok? Entonces, estos individuos, o nosotros como individuos, también somos sujetos de derecho internacional, pero no significa que podamos suscribir tratados. Los tratados se realizan, se convienen entre estados, entre países o entre países y organizaciones internacionales. ¿Sale? En México particularmente, el artículo 89 faculta al presidente, el 89 de la Constitución faculta al presidente para, dice, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones respecto de esos mismos tratados. Entonces, ahí está la facultad del presidente para celebrar con otro presidente de otra república o de otro estado un tratado. Tenemos, por ejemplo, el más reciente, que fue el tratado, bueno, el que se acaba de, hace un par de años, de modificar y que le dan ahí inclusive otro nombre, pero que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá. Ajá, son 3 países que acuden aquí a ese tratado. Su propósito es comercial, obviamente, pero una vez que lo suscriben los ejecutivos, los titulares del ejecutivo, tienen que ser revisados por el Senado y ratificados por este. El Senado tiene sus facultades exclusivas también, igual que la Cámara de Diputados, tienen igual facultades concurrentes y exclusivas que son de cada una de las cámaras. Una de las exclusivas del Senado es la materia de política exterior y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba el Ejecutivo Federal. Entonces, una vez que ellos lo suscriben en el Ejecutivo, lo tienen que mandar al Senado. El Senado revisa sus contenidos, o sea, ¿qué hace el Senado? Tiene que verificar que lo que se está pactando no vaya contrario a nuestras normas constitucionales. Una vez que lo aprueban, pues ya también el Senado lo emite, ¿no? Da su autorización y se hace una publicación. Este cuadrito en amarillo es un ejemplo. Si ustedes entran a la página del Senado, les decía, encuentran todos, y esta es una ficha de un pacto internacional de derechos civiles y políticos del que México es parte. Aunque se llame pacto internacional, es un tratado internacional, o sea, el nombre no importa, es multilateral, se emitió o se adoptó en 1966 en Nueva York y lo aprobó el Senado. Fíjense, aunque se suscribió por los países que hayan estado en su momento en 1966, en México hasta 1980 lo aprueba el Senado. De hecho, entró en vigor desde el 76, pero para México hasta el 81, porque el Senado pues se tardó. No sé en la historia de este pacto si fue el Ejecutivo el que se tarda en suscribirse, en adherirse a ese pacto y luego hacer todo el trámite constitucional, o fue el Senado el que lo calentó, pero pueden existir estos periodos de tiempo desde que se suscribe un instrumento internacional y que algún país se adhiera a él, ¿no? Y ya cada país, conforme a su constitución, hace los trámites que tenga que llevar a cabo para que sea vigente en su territorio. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un tratado internacional que está vigente, ¿ok? En México también tenemos una ley sobre celebración de tratados y ahí está digamos, el concepto jurídico de qué es un tratado. Dice que es un convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, ¿sale? Mediante los cuales pues, nuestro país asume ciertos compromisos. Les puse ahí la liga donde pueden encontrar esta información también, ¿vale? ¿Hasta aquí dudas? No, po. Ok. También existen convenios bilaterales y multilaterales.
Estos convenios igual son suscritos entre sujetos de derecho público internacional, pero tienen un menor grado que los tratados internacionales. Normalmente los tratados son de carácter mucho más superior, tiene que ver la mayoría de las veces con derecho internacional, con derechos humanos o con comercio, pero de gran envergadura. Los convenios bilaterales y multilaterales no es que no tengan importancia, pero son como más regionales a veces o más específicos. Entonces, normalmente tiene que ver con aspectos económicos y comerciales, ¿no? Aquí les puse como ejemplo el acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América. Este se adoptó en Washington en 2015. Obviamente México es parte porque estamos hablando de un tratado bilateral, o sea, solo son dos partes las que lo suscriben. El Senado lo aprobó en abril de 2016 y entró en vigor en agosto de 2016. Ajá. Ese es el ejemplo de uno bilateral. Uno multilateral es el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Y así se puede encontrar cientos, miles de convenios y convenciones que pueden encontrar, no solamente de los que ha suscrito México, sino otros países y de los que México no forma parte, ¿no? Este de Viena para la protección de la capa de ozono, México sí está suscrito a él, es del 85 y entró en vigor para México en el 88. Así podríamos citar en materia de medio ambiente, pues el Convenio París, el Acuerdo de Minamata, otros más, ¿no? Igual en materia de transporte aéreo van a encontrar también muchos, que más adelante inclusive están aquí citados en su material. El Convenio de Aviación Civil Internacional, entremos a ese tema. Este se adoptó en Chicago de 1944, como ya lo han de haber visto en su material, es un convenio multilateral, está vigente y México fíjense, dice que lo firma México en el 44, lo aprueba el Senado en 1945 y entra en vigor en 1947. Aquí les puse una cinta con una llamada de atención amarilla porque en su texto, en su manual, dice que entró en vigor el 4 de abril de 1974. No se vayan a ir con la finta, es del 47. Yo creo que ahí es un error de dedo, ¿no? Nada más porque está invertido el 7 y el 4. Entonces, nada más para que si estudian su material, tomen en cuenta que es del 47, no del 74. Aquí les puse en verde que al principio participaron, cuando se suscribe, 52 países. Ajá. Y este convenio se suscribe en pleno apogeo o cuando estábamos concluyendo la Segunda Guerra Mundial. Aquí no sé si nuestro invitado, el maestro, nos quiera apoyar un poquito con la parte histórica de cuál era la intención de esta firma. En realidad, pues era básicamente, los países estaban preparando porque no sabían si concluía la guerra y ahí ya iban a ser todos muy felices otra vez al comercio de carácter, la aviación de carácter comercial iba a funcionar normalmente o íbamos a seguir en un tema bélico. Entonces, ellos entienden que es mejor llegar a un convenio entre los principales países que participaban en esto, pero en el fondo también había algo político, ¿no? Porque quienes lo suscriben eran principalmente los países que estaban haciendo frente, que se estaban uniendo para concluir con esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay algunas modificaciones. Este está vigente, obviamente, aunque se haya adoptado desde 1944, pero ha tenido una serie de enmiendas durante su historia, que también se pueden consultar en la página del Senado, y actualmente pues no son 52 países, sino que son mucho más los que están suscritos ahí. Son 185 estados los que hoy ya participan en ese convenio. Tiene 96 artículos, está dividido en 4 partes, 18 anexos. Yo encontraba que ya son 19. Pero bueno, la información que circula todavía ahí en internet dice que eran 18.
pero las 4 partes más importantes son navegación aérea, la Organización de Aviación Civil Internacional, porque a partir de esto se crea la OASI, el transporte aéreo internacional y disposiciones finales o generales. Entonces, maestro, no sé si quieras ayudarnos con aquí a comentar algo más. Gracias, buenas tardes. Pues señala muy bien la necesidad de regular la aviación a nivel internacional después de la Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso es la necesidad de crear un organismo que regule esta actividad. Ya tenemos antecedentes previos, ¿sí? Acuérdense también que en 1903 fue el primer vuelo con los hermanos Wright. Ya lo vieron ustedes en sus clases seguramente de historia, de la aviación. Y en 1903 empieza el primer vuelo y en 1919 ya están explotando comercialmente la aviación. Ya en Europa estaban haciendo vuelos de correos, inclusive ya de pasajeros. Y entonces empezaron a presentarse problemas en la regulación de quién despega primero, si el que aterriza tiene prioridad, o si me encuentro con otro avión, ¿qué hago? Empezaron a haber necesidades de regular esas actividades y además de regular en qué aeropuertos aterrizaban bueno, en ese entonces no eran aeropuertos, no eran pistas hasta sin pavimentar. Fueron entonces creándose la necesidad de hacer algunas normas. En 1919, las líneas aéreas, las incipientes líneas aéreas, se organizan y crean una organización, valga la redundancia, que se llama IATA, ¿sí? Ya han escuchado ustedes. Si nos damos cuenta, entonces aquí ha prevalecido en la aviación el concepto comercial, el concepto de la gente que invierte su dinero para la actividad de la aviación, y ellos hacen los primeros esfuerzos por regular estas actividades a través de la IATA, ¿sí? En esta línea de tiempo, también mencionaremos que pues, en México aparece la SCOP, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde ya empiezan a recibir una solicitud para que un avión empiece a hacer actividades de correo aéreo. Llevaban revistas y después el Banco de México tenía que llevar el pago de trabajadores en diferentes estados, pesqueros, sobre todo Tampico, Veracruz, y hacen la primera solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Me imagino la cara que han de haber puesto de decir, bueno, ¿y ahora cómo regulo la aviación? Igual que ahorita en la actualidad, si alguien llega con nuevas solicitudes para algunas actividades como son las ARPAs o los drones, cómo regularlos, todavía no está muy claro. Bueno, pues en aquellos entonces empezaban a suscitarse esa situación. En 1929 se crea el convenio de Varsovia, ¿sí? Que es el antecedente del convenio de Guadalajara, que es posterior al convenio de la OASI, ¿sí? Es decir, ahí es un poquito de confusión porque siempre nos hablan en derecho aeronáutico la OASI, ¿sí? El convenio de Chicago, y después nos dicen el convenio de Guadalajara, y resulta que el convenio de Guadalajara nos lo ponen después, pero hay un antecedente previo, ¿sí? Previo a la OASI, ellos estaban organizando para esas reglas de vuelo, para eran reglas, le llamaban ellos reglas relativas al transporte aéreo internacional. Y iban avanzando muy bien, pero se presenta la guerra mundial y entonces el avance de la aviación se detiene, la aviación comercial, y evoluciona la aviación de guerra, ¿no? Empiezan a haber aviones para bombardear, para ataque, y después de la guerra mundial ven la necesidad de volverse a organizar y que esas actividades comerciales fueran seguras y no nada más para los pasajeros y las tripulaciones, sino para las inversiones en los equipos y también lo que transportaban. Es por eso que en 1944 se juntan en el convenio de Chicago, y a partir del convenio de Chicago, con esa firma,
se crea la Organización de Aviación Civil Internacional. Y algo simpático, ¿no? Porque se firma ese convenio en 1944 y la OASI depende de la ONU, pero la ONU se funda en 1945. Entonces, prácticamente la Organización de Aviación Civil Internacional se estaba formalizando, aunque no físicamente, sino en papel, desde un año antes de que se formara la Organización Nacional de Estados, Organización Nacional de Naciones Unidas. La ONU empieza con 51 países, el Convenio de Chicago con 27, y ahorita prácticamente estaban empatados hasta hace 2-3 años. Ambas organizaciones tenían 193 países afiliados. Ahorita presumen, no sé, no tengo el dato exactamente, porque más varían, a veces aparece un país y después desaparece del mapa por su tipo de organización política, pero dicen que el convenio de Chicago, que la Organización de Aviación Civil Internacional actualmente tiene más países afiliados que la misma Organización Nacional de la ONU. Después del convenio de Chicago y la creación de la OASI, en 1945, tratan de avanzar en el sentido de organizarse comercialmente las líneas aéreas y dan continuidad al convenio de La Haya y firman el convenio de Guadalajara, que es el que generalmente encontramos en la literatura, ¿sí? Entonces tenemos la OASI y el convenio de Guadalajara que se complementan, ambos están reconocidos por la OASI y son en materia para estudio porque del controlador de tránsito aéreo, de los pilotos, de toda la comunidad aeronáutica, porque de ahí emanan todas las recomendaciones internacionales a las que se tiene que sujetar la legislación nacional de cada uno de los países. Por eso el tránsito aéreo, la aviación, es un sistema internacional que está normalizado a nivel mundial, es decir, que las normas que se usan en México son muy parecidas, muy similares a las que se usan en Cuba, en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Usamos un mismo lenguaje, usamos el mismo sistema de medición, usamos procedimientos de tránsito aéreo, procedimientos de navegación similares en todo el mundo y están normados, son a través de las recomendaciones de la OASI, que están expresados en los 19 anexos que están actualmente vigentes y que pues seguramente ustedes ya han estado revisando constantemente. Es razón por la cual tienen la necesidad de tener ciertas materias, diferentes materias en su carrera que están relacionadas con esos 19 anexos de la OASI. Y pues saben, bueno, a ver, mejor ustedes que nos digan cuáles son los principales o de cuáles se acuerdan para que no nada más nos estén escuchando. ¿Quién se acuerda de algún, los anexos principales de la OASI por lo menos? ¿Quién dice Pues yo? está el reglamento del aire, que es el 2. Está el 14, siempre me confundo, pero bueno, el de servicios de tránsito aéreo, está el de ahora gestión de, es el 11, el de gestión de la seguridad operacional, no sé si alguien más quiere decir, Gracias. de meteorología. Las licencias. Licencias es el 1, ¿De las aeronáuticas. Sí, correcto. Perdón. Como bien señalan, los principales, bueno, vamos a mencionar los 19, el anexo 1, bueno, la estructura del convenio son 4 partes del convenio de Chicago, o sea, la parte de navegación aérea, lo que crea la Organización de Aviación Civil Internacional, la tercera parte que habla del transporte aéreo internacional y la cuarta parte que son disposiciones y una serie de anexos. Y esos anexos son 19. A ver. Sí, perdón que interrumpa un poquito. Antes de que empecemos a ver cada uno de los anexos, nada más para cerrar aquí la pinza y el tema que les quede bien clarito, es
sí distinguen la diferencia entre el convenio sobre aviación civil, que sería el de Chicago, y la diferencia con el que mal llamado de Guadalajara, pero que es realmente el Pacto de Varsovia o el Convenio de Varsovia. ¿Eso sí les queda claro? Miren, aquí es bien importante. El de aviación civil internacional es la fuente principal de derecho público aeronáutico. Derecho público. ¿Recuerdan cuando hablamos de las normas de derecho público y las normas de derecho privado? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, en donde el derecho público, dijimos, generalmente se da en una relación de suprapoder del Estado con sus gobernados. Entonces, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional es la principal fuente de derecho público aeronáutico. Esto lo pueden encontrar inclusive por un autor de la materia, un autor que les encontré colombiano que se llama Álvaro Sequera Duarte. Aquí les puse la fuente y él hace muy clarita esa distinción. Aquí se reconoce la soberanía de los estados en el espacio aéreo sobre su territorio. O sea, sí se admite que cada país tiene soberanía sobre su territorio, pero también se admite que todos están dispuestos a reconocer la igualdad de esos estados para participar en la actividad aeronáutica, porque pues el espacio aéreo, por más que queramos y que si haya límites, digamos, jurídicos, se tiene que realizar entre países, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer la igualdad, el derecho de las aeronaves de sobrevolar en forma pacífica y realizar paradas técnicas en otros países, y el derecho a los estados a imponer restricciones al paso de aeronaves en ciertas zonas y de exigir el aterrizaje cuando una aeronave sobrevuele su territorio en ciertas condiciones. Es básicamente el contenido de Chicago. A diferencia del otro tratado del Convenio para la Unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo de Varsovia de 1929, que básicamente tiene que ver cómo operan los particulares. Entonces, esa es la principal fuente de derecho aeronáutico privado, porque se refiere más a los operadores de la aviación, no tanto a los estados, ¿ok? Entonces, si ustedes buscan en el Senado, insisto, este convenio, van a encontrar que tiene 6 convenios complementarios. Antes del de Guadalajara hubo otros 5. Y son complementarios porque regulan sobre actividades específicas del aerotransporte. Ajá. Por ejemplo, el de Guadalajara, que se suscribe en 1961 y entra en el 64 en vigor, habla de los transportistas, o sea, reconoce que no siempre con quien contratan los pasajeros es el que te va a llevar o que va a operar la aeronave. Entonces, conforme se van dando las situaciones de hecho, se va legislando. En algún momento mencionábamos que una de las fuentes del derecho, pues son los acontecimientos sociales. Entonces, se van generando necesidades de regulación y se genera un nuevo convenio complementario. El último es el de Guadalajara y por eso encontré que comúnmente se le reconoce así a ese convenio de Varsovia de 1929, pero esa es la principal diferencia. El de Varsovia regula a los participantes digamos, en las transacciones o en las operaciones comerciales de la aviación. Y el de Chicago tiene que ver con la soberanía de los estados y lo que puede hacer cualquier país para imponer restricciones o se le puede hacer para obligar a dar igualdad en la participación de otras aeronaves de otros países. ¿Ahí va clarito? ¿Chicos? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere participar? No. Ok. Bueno, entonces, antes de entrar a los anexos, nada más quería yo, para llevar el orden, aunque me dicen que ya llevan un desorden en cómo están abordando los temas, pero para el orden que trae su material, nada más mencionarles cómo está compuesta la OASI. La OASI, que se desprende de ese convenio de Chicago o a partir de allí nace, tiene fines técnicos, económicos y políticos, básicamente. Aquí les puse un resumen.
Los técnicos tienen que ver, obviamente, con el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil en todo el mundo, fomentar técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos, estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones, toda la infraestructura de aviación civil internacional, ¿no? Los fines económicos, pues, es impulsar, satisfacer las necesidades mundiales de transporte aéreo y evitar despilfarro económico producido por la competencia excesiva. O sea, también de alguna forma entra como regulador cuando hay competencia desleal a nivel internacional en esta materia, ¿vale? Y sus fines políticos sí contribuye finalmente, es un instrumento que tienen los países para que por la vía pacífica puedan llegar a acuerdos en esta materia. Entonces, aseguran derechos y equidad entre los estados que forman parte. Tratan de evitar que haya discriminaciones comerciales entre estos estados y que se promueva la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional. Estos son como los fines para los que se crea la OASI. Ustedes pueden encontrar en la página misma de la OASI, no sé si ya la han consultado, toda esta información es mucho más extensa, pero básicamente aquí les puse nada más un resumen, que actualmente forman parte de 193 gobiernos, que son los que aportan económicamente para toda su, digamos, toda su burocracia o todo su aparato administrativo de la OASI. Estos 193 gobiernos son los que forman parte de su máximo órgano de gobierno. Ajá. Organiza grupos de expertos, equipos, conferencias, seminarios, o sea, básicamente quienes trabajan en la OASI es personal muy técnico que se dedica a desarrollar a proponer normas, porque ellos inclusive no las imponen. Ellos no son una autoridad que pueda imponer reglas, pero sí las propone a través de estudios en donde participan todos los países, expertos de todos los países, y digamos que generan las mejores prácticas internacionales, las van documentando y las proponen a los países para que ya cada país que lo considere adecuado elabore una norma oficial mexicana o un reglamento que sí sea obligatorio para aplicar en ese país específicamente. Y procura entonces que la regulación de todos los países sea armónica unas con otras, pero ellos por sí mismos no pueden imponer o sancionar directamente, ¿vale? No Quería, disculpe, eso lo dice específicamente en su página. ¿Alguien quería opinar? sí, Jesús, nada más como para aclarar, como entonces era como que la OASI, bueno, un ejemplo así medio tonto, es como que el que está inventando el juego y como que invita a México, invita a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es donde se hizo, ¿verdad? Pero bueno, invita a varios países y es como que, bueno, este es mi juego, estas son las reglas. Si quieres entrar, pues tienes que basarte en ellas. O si tienes alguna propuesta o X, pues tú ya trátalo con tu gente y ya nos lo haces llegar para ver si estamos también de acuerdo y te dejamos entrar al juego. ¿Será más o menos algo así? Sí, es como alguien que se dedica a promover una composición amigable entre los países que forman parte de esta. O sea, cuando yo digo no impone sanciones, es porque no son autoridad, o sea, ellos no vienen a castigar si alguien violó una norma internacional en materia aeronáutica, pero sí promueven la generación de esas normas y su adopción en los países. Ajá. Entonces, cuando un país se suscribe, se adhiere a esta organización, está admitiendo que también va a formar parte de esas investigaciones, que va a aportar y que cuando se le hagan recomendaciones, pues las va a valorar para adoptarlas a su legislación nacional. Ajá. Entonces, es a partir de recomendaciones de la OASI que nuestro gobierno ha emitido pues, o ha tenido consideraciones en la Ley de Aviación Civil. No nada más se generó así espontáneamente, sino que es a partir de recomendaciones de prácticas internacionales que se van adoptando, o las normas oficiales mexicanas de las que mencionábamos, también son por recomendaciones de la OASI. Digamos que se le reconoce como autoridad técnica,
pero no porque ella nos vaya a imponer sanciones al país que esté infringiendo. Entonces, la sanción que les podría imponer sería expulsarlos del convenio, si no estás dispuesto a jugar. Como tú lo dices, estoy organizando la fiesta y les digo qué reglas vamos a tener, cada quien, qué va a traer, o qué juegos vamos a organizar y todo. Yo propongo, si todos están de acuerdo, lo hacemos así, pero si alguien no está de acuerdo, se sale. O si alguien está infringiéndolas, pues le decimos, ¿sabes qué? Tú no juegas, ¿no? Sí, efectivamente es eso. Es un sujeto de derecho público internacional, forma parte de la ONU, la OASI, en materia de aviación. La ONU tiene un montón de organizaciones para cada materia, ¿eh? Por ejemplo, hay una organización internacional de archivos, la ICA, y ellos emiten normas archivísticas a nivel internacional, pero digamos a manera de propuesta, como prácticas internacionales, para que México o cualquier país que esté ahí firmado adopte esas reglas internacionales o esas prácticas y se conviertan en leyes nacionales. Por eso es la importancia, yo les decía, es bien importante que comprendieran el capítulo primero de Introducción al Derecho, un poco para que vayan comprendiendo también cómo se va diseñando todo este entramado jurídico que regula a la aviación tanto nacional como internacional. Ajá, nos suscribimos a un convenio internacional, estamos aceptando esas reglas del juego. Y entonces, si internacionalmente encuentran que hay una práctica mejor que la que se venía haciendo, pues todos hay que adoptarla, ¿no? Para que todos vayamos hacia la mejor seguridad de todos los pasajeros que están intercambiando o que utilizan estos servicios a nivel internacional, ¿no? Sí es más o menos así como tú lo estás visualizando, ¿va? Pero sí no tiene, digamos, poder el imperium que les decía yo del Estado, de un país, ese jus punendi, donde si no lo haces te castigo y te vas al bote, no lo va a hacer la OASI, hace recomendaciones. Inclusive ellos efectúan auditorías, si es necesario también efectúan auditorías para ver que el país se esté apegando a esas normas internacionales. Y si ve que no, pues dictará recomendaciones. ¿Qué es a lo que le tienen temor últimamente? Que va a venir una auditoría por parte de la OASI. Porque las recomendaciones, si bien es cierto que no te van a sancionar con una pena de prisión, de multas, etcétera, hay otras formas de presionar a los países para que se apeguen, ¿no? Como lo está haciendo ahorita Estados Unidos con nuestra aviación, de que pues ahorita no puedes abrir más vuelos de tus aerolíneas, más que los que ya tienes, no te permito que abras más, porque no tengo la certeza de que tus autoridades estén haciendo lo que les corresponde en materia de supervisar la seguridad aérea. Entonces, si bien es cierto, no impone una multa u otro tipo de sanción, sí te ejerce presiones por otro tipo de conductas, ¿no? Ok. ¿Cómo se constituye la OASI o cómo se organiza? Fíjense, su máximo órgano de decisión es una asamblea. Esta asamblea está formada por todos los estados miembros y se reúne cada 3 años. Toman decisiones sobre las labores efectuadas, o sea, es decir, ahí se presentan los informes de los 3 años anteriores, los informes de labores, se diseñan las políticas que se van a seguir para los siguientes 3 años y se aprueba también el presupuesto que va a tener la organización para esos 3 años, es trianual. Entonces ellos se reúnen cada 3 años. A la asamblea le responde un consejo. Ese consejo únicamente tiene a 36 estados, o sea, de esos 197 que ahorita hay, no me acuerdo cuántos dije, se eligen 36 que se van cambiando también cada 3 años, pero esos 36 estados normalmente están representados ahí los que más participan en la aviación internacional, los que tienen desarrollada una mayor infraestructura y obviamente quienes aportan más cuotas para esta organización. Por eso, o sea, funciona igual que muchas otras organizaciones. La OEA, por ejemplo, pues quien dicta las políticas prácticamente ahí es Estados Unidos, pero es el que más aporta dinero para esa organización.
Entonces, aquí sucede algo similar, aunque no lo van a encontrar en los textos, pero lo entiendes cuando te das cuenta quiénes pueden formar parte del consejo. Pues obviamente quienes tienen mejor poder económico de esos países miembros y pues seguramente las políticas que se vayan dictando van a estar orientadas a sus intereses. Pero bueno, ese es comentario aparte, ¿no? Este consejo tiene un presidente y aprueba las normas de los anexos técnicos y también actúa como árbitro cuando hay conflictos entre dos países, por ejemplo, por la aplicación de las normas. También tiene una función arbitral. Este consejo tiene cuatro comités, uno de aeronave, ustedes lo deben pronunciar muy fácil, aeronavegabilidad, transporte aéreo, ayuda y servicios de navegación aérea y finanzas. Y bueno, todos estos funcionarios, tanto los de la asamblea como del consejo y el secretario, porque hay un secretariado general debajo del consejo, ahorita pasamos a la siguiente lámina, tienen el estatus de diplomáticos. Son como, o sea, tienen trato de funcionarios de Naciones Unidas cuando están en cada país. Ajá. Tienen 7 oficinas regionales. Bueno, su sede central está en Montreal, en Canadá, y tienen oficinas regionales en Bangkok, Dakar, El Cairo, Lima, aquí en la Ciudad de México hay una, Nairobi y París. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de la OASI. La Secretaría General, digamos, es quien ya opera, porque estos órganos que les mostré aquí anteriormente son como más de alto mando, pero quienes operan verdaderamente el día a día y quienes están haciendo esta promoción, esta capacitación, las auditorías, quienes generan estas prácticas a partir de estudios técnicos, etcétera. Bueno, todo esto es orquestado por una Secretaría General que tiene a su vez 5 departamentos de especializados y de ella dependen también estas oficinas regionales que mencionamos y otras, ¿no? Donde tengan representaciones, digamos. Pero entonces, estos departamentos de navegación aérea, de transporte aéreo, de cooperación técnica, de asuntos jurídicos, de administración y servicios, bueno, este último pues obviamente es para proveer servicios a la propia organización, a la propia OASI. El de asuntos jurídicos pues se encarga de todas las suscripciones que tienen de convenios y de contratos con los países para llevar a cabo toda esta cooperación, investigación, etcétera, y desarrollo de normas, ¿ok? Entonces, es importante nada más, antes de que entráramos a los anexos, porque esos son pues más específicos, que comprendieran un poquito cómo está integrada la OASI. Si ustedes entran a su página, encuentran información impresionante. Aquí les quería, nada más déjenme compartirles. Hay una página incluso que aquí les puse nada más la liga, en donde está uy, creo que ya lo perdí. No lo tengo a la mano, pero está toda la estructura orgánica de la OASI, son dos hojitas y es impresionante ahí sí, cómo se desprende todo el personal que tiene la OASI distribuido en todo el mundo para atender estas funciones, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, sí está bastante claro, Sí, gracias. sí, Ok. sí, todo. Bueno, entonces, bueno, si quieren vamos ahora sí a platicar un poquito porque pues ustedes los conocen seguramente ya más o se los han mencionado sus profesores, el tema de los anexos técnicos. Bueno, el anexo número 1 que ya mencionaba, creo que fue Jesús el que lo mencionó, el de licencias al personal. Licencias al personal. Ahí hay definiciones de qué es una licencia, cómo se otorga, las habilitaciones para pilotos, para tripulación de vuelo, para personal que no pertenezca a la tripulación de vuelo, ¿no? El caso, por ejemplo, de ustedes, pues entran aquí en tema de licencias al personal. Y aquí es donde le quería ceder yo la palabra al profe, porque es más especializado él que yo. Entonces, por favor, maestro.
Sí, como no, muchas gracias. Pues es muy sencillo, el mismo nombre del anexo define su contenido, lo que norma. El anexo 1 que habla de las licencias del personal incluye no solo los requisitos para trabajar como controlador, como piloto, como oficial de operaciones, como sobrecargo, mecánico de aviación, etcétera, todas las categorías que ustedes están relacionando y que trabajan dentro de la aviación. Ahí establece los requisitos para mínimos, ¿no? Los requisitos recomendados para realizar esas funciones y las materias que debían de estudiar, etcétera. Pero además define que para tener una licencia como personal técnico aeronáutico se deben de tener esos conocimientos técnicos y tener un perfil y tener unas características de salud específicas. Entonces, ahí dentro de ese anexo encontramos también los requisitos que debemos de tener un examen médico que nos garantice que tiene buena salud y tanto física como mental y que le va a permitir realizar su trabajo con seguridad. El anexo 2 se refiere al reglamento del aire, es uno de los principales para los controladores de tránsito aéreo y para los pilotos, porque en él se definen cómo se deben de comportar a la hora de navegar y en ciertas situaciones. Entonces, este es muy importante, es muy técnico, es muy amplio y creo que es de conocimiento obligatorio y además necesario para poder ejercer como piloto, como controlador principalmente y como oficial de operaciones, porque pues es quien también tiene que elaborar un plan de vuelo, etcétera. El anexo 3 habla del servicio meteorológico para navegación aérea internacional y ahí establece la obligatoriedad de un estándar del sistema meteorológico. Por eso seguramente ustedes han estado elaborando e interpretando los reportes meteorológicos como el METAR, como el especial o especie, y los diferentes pronósticos de tiempo, etcétera, ¿sí? Si aquí habla no nada más de los requisitos para el personal de pilotos y de controladores de tránsito aéreo y oficiales de operación que deben tener un mínimo de conocimientos de meteorología, sino también habla de los meteorólogos en particular que deben de establecer métodos también de trabajo y estandarización para esos reportes a diferentes niveles y sobre todo los pronósticos de tiempo para que los pilotos puedan planear su vuelo y llegar al aeropuerto que quieren dirigirse con toda seguridad. Es muy amplio también, muy técnico el anexo 3. El anexo 4 también es muy importante para todo el personal de aviación porque define cómo deben de ser las cartas aeronáuticas, cuál debe ser su contenido mínimo, cuáles las nomenclaturas, cómo se leen, por qué algunas con colores o otras con números, etcétera, y que sean estándares en todo el mundo, ¿sí? Sabemos que hay, por ejemplo, dos categorías de las cartas aeronáuticas y eso depende de quién las haga, ¿no? Pero deben de tener el mínimo específico que establece o que recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional. Las JEPSEN son de mayor calidad, son las que generalmente usan los pilotos y ahí hemos encontrado que hay a veces discrepancia entre el piloto y el controlador, porque el controlador utiliza las que están en la publicación de información aeronáutica y que son las que publica la autoridad aeronáutica en nuestro país y en el país de que se trate, y a veces tiene algunas diferencias, llega a tener alguna diferencia con las JEPSEN. Entonces a veces se presta un poco a confusión y a discusión, sin embargo cada vez es menos esa situación. El anexo 5 es de las unidades de medida, es pues a diferencia de las personas que no trabajan en aviación, pues saben que se tienen que utilizar los nudos, que en ocasiones se usan las unidades del sistema métrico decimal, a veces las del sistema inglés, y hay una combinación, pero aquí específicamente habla en qué rubros
se deben de utilizar esas unidades de medida, ¿sí? En algunas ocasiones, en los planes de vuelo, en los documentos de peso y balance que tienen que presentar los pilotos con el oficial de operaciones, tienen que poner en toneladas el combustible, y en otros documentos tienen que poner en libras. Entonces, este tipo de situaciones las especifica bien este anexo. El anexo 6 habla de la operación de las aeronaves y habla precisamente qué tipo de requisitos deben de cubrir las aeronaves para poder operar con seguridad, y qué documentos deben de tener que garanticen que esa situación sea que corresponda a la realidad, ¿sí? Por eso les exigen el certificado de aeronavegabilidad a los aviones, que sería más o menos la licencia del piloto, pero en el avión, donde este documento especifica que las condiciones tanto de equipo de navegación como el equipo de propulsión que tiene la aeronave está en perfectas condiciones, y que está firmado por los mecánicos de aviación, también responsables, y que tienen una licencia técnico-aeronáutica vigente. El anexo 7 establece lo que son las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves. También eso se baja en la legislación de cada país, para que también seguramente van a utilizar una serie de designadores para las aeronaves, ¿sí? Y que no tengan que escribir completamente, por ejemplo, un Boeing 737, sino únicamente van a escribir una B y un 73 o un 737, y saben a qué tipo de aeronaves les corresponde una X con una A, con una X con una B, una X con una C en el caso de México, o en el caso de Estados Unidos la N, y otros números que determinan si son de carácter oficial los vuelos o son comerciales, etcétera. Exactamente ahí en el anexo 7 establece cuáles son los estándares a seguir para esas marcas y las matrículas. Me pueden interrumpir si algo no entienden. Estoy describiendo lo que tienen más o menos los anexos. Sin embargo, pues como les digo, el mismo nombre del anexo nos hace saber de qué se trata. Entonces, si quieren preguntar algo o quieren saber un poco más, pues lo investigamos todos juntos si quieren. ¿Sí? No sé. Bueno, de mi parte está Si bien alguien de tiene alguna momento, nada más pregunta. que dejaron de compartir la presentación, o no sé si ahí acababa, ya no se ve desde hace rato, solo lo estamos escuchando. Y Nico, tienes tu micro abierto, por si quieres apagarlo. Gracias por avisar. No te escuché, Bere. Que la presentación que estaban, o sea, que estaba viendo y ahorita que estábamos viendo la parte de los anexos, de repente como por el 2, creo, dejó de verse. Entonces, pues ya no estamos viendo nada, no sé si Yo estoy a ya no cargo la de la van a... presentación, pero ahorita tuve problemas para regresarla. Déjenme, ahorita la pongo. Pero más bien Sí, si porque tienen, realmente nada más estábamos escuchándolo. ajá, pero no tienen dudas, aprovechen que está aquí, porque si no, o sea, él puede detallar con más facilidad que yo, porque él sí tiene experiencia en la materia del derecho aeronáutico, que su servidora. Yo les puedo dar de manera general. Entonces, si hay dudas de los anexos que han estado platicando, revísenlo de una vez. Por ejemplo, el primero del anexo 1 que se hablaba de las licencias, ahí pueden ustedes observar que el anexo 1, si bien describe cómo se deben de otorgar estas licencias, qué requisitos y todo, volvemos a lo que habíamos comentado en las láminas anteriores. Una cosa es esa recomendación del anexo, y otra que esto debe de estar plasmado en nuestras leyes nacionales, que vamos a ver después en la legislación nacional, cómo se aterriza en la Ley General de Aviación Civil
en el reglamento respectivo, la ley de aeropuertos y las normas oficiales mexicanas, que sí ya nos hacen obligatorio el trámite para obtener una licencia ante la Autoridad Aeronáutica Nacional. Ajá. Entonces, para que vayan diferenciando que nuestra legislación tiene que estar acorde a lo que se establece en el convenio internacional, ¿vale? Entonces, bueno, hasta el anexo que ahorita se ha comentado, ahorita les vuelvo a subir la presentación, se me perdió, ahorita lo subo, pero hasta donde iban, ¿no tienen dudas? Todo bien, ahorita. Todo bien, hasta ahorita entendí. Sí, hasta ahorita todo bien, gracias. Todo bien, Sí, o sea, gracias. realmente en cuanto a anexos, bueno, tú, Bruno, igual quieres preguntar. No, nada más que, o sea, todo se ha entendido bien. O sea, es que no se veía la presentación, pero con la voz está perfecto. O sea, yo nada más iba a decir que no hemos visto así, o sea, sabemos o nos han enseñado de qué va más o menos cada anexo. Es difícil a veces de mi parte acordarme, pero de todos. Hemos, por ejemplo, el reglamento del aire sí lo vimos completito y pues, eh, pues yo seguro no tengo dudas al respecto. O hemos visto el de servicios de tránsito aéreo, pero así algo que dijera de mi parte así, oye, o sea, me llama la atención algo que he leído. Realmente no hemos leído los anexos como tal. Solo han sido uno o dos y algunas partes. Sí, pero es muy interesante conocer todos los anexos, porque si platican con el piloto o platican con el oficial de operaciones en algún aeropuerto donde vayan a trabajar, pues los van a ver raros si no los entienden, ¿no? De todos modos, es muy común que sí los conozcan, porque les digo que van muy relacionados con sus materias, ¿sí? Ya seguramente llevan o llevaron o van a llevar la materia de medicina de aviación y hablan sobre requisitos médicos y hablan sobre los efectos de la presión, por ejemplo, en el avión para los pilotos y recomendaciones de salud para el personal técnico aeronáutico. Y cada uno de estos anexos corresponden a una materia, ¿no? Por ejemplo, en el reglamento del aire, pues es una materia específica para los controladores, para los pilotos, que es muy importante y que la tienen que dominar. Las otras quizá no sea necesario tanto dominio, pero sí es importante conocerlo. Por ejemplo, el anexo 7 de las marcas de nacionalidad y matrícula de aeronaves, pues es algo que lo van a estar usando y que tiene un fundamento, ¿sí? No es nada más porque me lo aprendí en una materia y lo uso mecánicamente, sino tiene su razón de ser. Del anexo 8, la aeronavegabilidad, pues igual, establece requisitos para que debe de cumplir el equipo, los aviones, para poder operar en condiciones, ¿no? Por ejemplo, pues sería fundamental para los pilotos, porque ellos deben saber qué requisitos deben de estar cumpliendo su aeronave en sus checklists, en sus listas de checking, para saber si todo cumple o qué parte no cumple con los requisitos y hasta dónde podrían operar o dejar de operar si no se cumplen con todos esos requisitos. El anexo 9 también es de facilitación y se refiere a todos los servicios con que cuenta el aeropuerto, ¿sí? Qué autoridades funcionan ahí, qué operan ahí, qué disposición hay de espacio para los pasajeros, si hay cuerpo de rescate, si hay bancos, etcétera, y además si hay líneas telefónicas, todas las facilidades con las que cuenta el aeropuerto. Las recomienda en el anexo 9 cómo se deben de establecer. Además, todas estas también, si se dan cuenta, están muy relacionados con la publicación de información aeronáutica. Cuando tengan oportunidad de checarla, y va a ser casi su Biblia de trabajo, ahí van a ver que todas estas anexos de alguna manera están desglosados dentro de la publicación de información aeronáutica y les va a dar esa información. El anexo 10 de las telecomunicaciones aeronáuticas, pues nos va a especificar cómo funcionan las redes de ayudas para la navegación,
desde las muy antiguas que ya están saliendo del uso cotidiano, como los NDVs y otros equipos que ya no se usan, hasta lo más moderno que es el PBN o los sistemas aumentadores de radar, etcétera, que seguramente en sus materias ustedes van a estar utilizando, así como también los equipos de comunicación, cómo están funcionando y cómo vamos a transitar ya a equipos que eviten el uso de la voz, o que, por ejemplo, estaciones donde no tengan equipos repetidoras muy eficientes para que haya comunicación de voz entre el piloto y el controlador, que se puedan usar mensajes a través de esos equipos, como si estuvieran chateando, para controlar, y el piloto para seguir las instrucciones del controlador y mantener las operaciones seguras. Entonces, ese anexo 10 es importante también conocerlo y tener bien manejados sus conceptos. En el mismo anexo 10 habla del sistema de radar de vigilancia y los sistemas de anticolisión. Creo que ese es de primordial importancia para cuando el control de tránsito aéreo pues lo están ejerciendo a través de los sistemas de radar, porque ahí les está estableciendo cuando un radar está certificado, cuando no lo está, cuándo se puede utilizar, si tiene algunas fallas, hasta dónde puede recomendarse el uso del radar, o mejor utilizar separaciones de carácter manual, o qué sistema de control se va a utilizar. ¿Sí? En ese anexo también establece cuáles son las características de los radares, si hay secundario, primario, cómo se utiliza y cuáles separaciones son las recomendables. Además de la utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas, en donde nos va a establecer qué rangos de frecuencias son las recomendadas para el uso de la aviación. ¿Sí? Hay una gama de frecuencias que está para uso marítimo, otras para uso terrestre, y hay particularmente para la aeronáutica, porque si no se encimarían con las que usan en tierra los taxistas, o las repetidoras de radio o televisión comerciales, y en vez de escuchar las instrucciones del controlador y las comunicaciones del piloto, pues estaríamos de repente escuchando alguna estación de radio que no nos permitiría hacer el trabajo y que podría meterles en algún problema importante por la falla de comunicación. El anexo 11 es creo que el más importante para los controladores de tránsito aéreo, porque habla de los servicios de tránsito aéreo precisamente, y habla sobre los servicios de aeródromo, de aproximación, de área, y también va junto con el anterior sobre el uso del radar. Que hay documentos específicos que regulan o que complementan al anexo 11. Además de la información de vuelo, el servicio que se debe de proporcionar, y en su caso el servicio de alerta en caso de que haya una emergencia, cuáles son las fases de alerta. Seguramente ya usted han de haber escuchado sobre ellas: INCERFA, TRESFA y ALERFA. Y con qué tiempo o en qué condiciones opera cada una de ellas para que puedan hacer bien su trabajo. Creo que eso es muy importante y deben de recordarlo, porque si después de cierto tiempo no reciben el reporte de los pilotos, pues ya es para preocuparse, ¿sí? Y aquí establece precisamente cuáles son las condiciones en que se deben de activar esas fases de alerta. El anexo 12 establece los servicios de búsqueda y salvamento. Si ahí llega a haber alguna aeronave extraviada y que se cree que hay hubo un accidente, pues cuáles son los requisitos y la información que les sirven para esa búsqueda y salvamento. Porque generalmente hay gente que se interesa y quiere ayudar, pero no tienen los conocimientos, y además, pues en muchos casos ni siquiera van a buscar y a salvar a la gente, sino van a tratar de recuperar, como vulgarmente dicen, a ver si me encuentro un Rolex entre los restos del avión, que es bastante lamentable.
y además para la investigación mover todos los restos de una aeronave complicaría la investigación de los accidentes, que es el siguiente anexo, ¿no? El anexo 13. También ahí hay recomendaciones de cómo se deben de integrar los equipos de la investigación de accidentes, cuáles son, se deben de buscar los factores que lo ocasionaron o algunos que contribuyeron nada más al incidente o al accidente de aviación, cuándo se consideran accidentes, cuándo incidentes, y por qué, ¿no? Entonces, anexo es muy importante. El anexo 14 es el que se refiere a los aeródromos, y ahí también es interesante porque pues damos por hecho muchas veces que el personal técnico aeronáutico llega a una estación y en de aeródromos también establecen cómo debe de estar construida una torre de control, qué equipo debe de tener de iluminación, que en particular la torre, pero la iluminación también para la pista, los bordes, toda la nomenclatura con la que debe contar la pista, las líneas de borde de pista, de centro de pista, la línea de toque y la iluminación también, si tiene las luces de borde de pista o de la pista principal, que son diferentes colores, cuáles son las intensidades. En esos establecen intensidades de acuerdo a la oscuridad del momento, de si es por la noche nada más y no hay elementos meteorológicos que le impidan la visibilidad, qué intensidad debe de tener la iluminación, y si está una tormenta y hay muchos elementos atmosféricos, pues también la intensidad sería mayor. Entonces, en esta anexo establece precisamente todos sus requisitos que debe de contar los aeródromos y también los helipuertos. Los helipuertos también deben de contar con su cono de viento, con su iluminación, con iluminación de los obstáculos que la rodean para evitar que los pilotos pudieran tener algún accidente, o si alrededor hay cables que estén balizados con boyas. Si se dan cuenta por ahí, hay muchas líneas de energía eléctrica entre las antenas que tienen unas bolas, unas pelotas anaranjadas, pues es precisamente porque es un requisito que se exige para la operación de los aeródromos. Dependiendo de ese equipamiento, al aeródromo se le da alguna categoría y el anexo 14 establece esas características para los aeródromos. El anexo 15 habla sobre el servicio de información aeronáutica y es lo que corresponde precisamente a la publicación de información aeronáutica, que debe contener, toda la información debe estar disponible para que el personal técnico aeronáutico pueda consultar en ese libro, en esa publicación, la información que requiera en cualquier momento. Entonces tiene también requisitos de publicación, donde si hay alguna modificación inmediatamente se tiene que cambiar, tienen que hacerse anotaciones de los cambios de las hojas, las fechas y todos los requisitos. El anexo 16 habla de la protección del medio ambiente y se refiere al ruido y a la emisión de los contaminantes. Ahorita pues hay mucha gente que con la reestructuración del espacio aéreo que se está quejando porque hay mucho ruido. Bueno, pues este anexo 16 lo pueden usar ellos para pedir que se cumplan esas recomendaciones de la OASI, ya que es un convenio internacional y que si bien es cierto, son recomendaciones, el país, nuestro país, México, se comprometió a cumplir con esos estándares. Entonces, por ahí podrían exigirle el cumplimiento de esos requisitos. Y también las aeronaves, por eso también están transitando de dejar los combustibles derivados de petróleo para otros nuevos combustibles que sean bajos en contaminantes que hacen daño a las personas. El anexo 17 es de la seguridad y dice que es de la protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita. Es importante y es una preocupación constante no nada más de la OASI, sino de la IATA, porque en alguna época estuvo muy de moda secuestrar aviones y con consecuencias
muy catastróficas para las líneas aéreas, porque independientemente de si mataban o herían a la gente, pues ya las personas se espantaban y preferían usar otro tipo de transporte, porque pues dicen, si van a secuestrar el avión, lo más probable es que lo estrellen y que pierdan la vida las personas. Entonces, sí, y además hay muchas pérdidas en todos sentidos, por lo que es un anexo muy importante. El anexo 18 se refiere al transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por la vía aérea, y es que a veces la gente se molesta porque no los dejan subir su aerosol o no lo dejan subir algunos artefactos que pudieran ser explosivos, que con el cambio de presiones pudiera ocasionar algún incendio, ¿sí? Y ese tipo de mercancías tiene muchas restricciones. Entonces, dentro de los mismos aeropuertos hay personal específico para revisar esta situación. Es la diferencia que marcan en aviación de safety y de security. Lo que se refiere a todo el transporte aéreo desde el punto de vista de navegación, la actividad de los controladores y los pilotos está referida al safety, y la operación de las aeronaves con objetos que pudieran causar riesgos para las personas que se transportan, o inclusive para la misma aeronave, se refiere a la seguridad, pero en el concepto americano que se define como security. Los dos significan en español lo mismo, sin embargo, en la aviación sí marcan bien la diferencia. Y el anexo más nuevo que tenemos es el anexo 19, que se llama Gestión de la Seguridad Operacional. Ese anexo es el que, les digo, es más nuevo y regula con mayor con mayor cuidado lo que se refiere al factor humano, ¿sí? Hay muchas situaciones alrededor del desempeño de las tripulaciones en vuelo, del personal en tierra, de las líneas aéreas, de los controladores de tránsito aéreo, de los mecánicos mismos, todo el personal que está involucrado en las operaciones aeronáuticas, pudiera ser contaminado por malas prácticas, por un mal ambiente laboral, por condiciones del equipo en malas condiciones, o que no sea el más adecuado para la función que está realizando. Es como no recomendable para un mecánico de aviación, por ejemplo, el uso de una navaja en vez de un desarmador que corresponda a un tornillo específico, o el controlador que no tenga un transmisor receptor que sea adecuado y que hace mucho ruido, y que a lo mejor en la misma torre de control se dan 2 o 3 servicios, y si usan las bocinas pues se contamina y no se pueden concentrar en la operación que le corresponde a cada uno de los controladores. Me refiero, por ejemplo, al servicio terrestre, al servicio de autorizaciones, al servicio de aeródromo. Si hay 3 controladores operando ahí y los 3 ponen sus bocinas, pues va a ser como una fiesta donde todo el mundo platica y que algunos quieren escuchar la música, pero nadie se entiende. Entonces sería una actividad bastante peligrosa, y entonces hay unas matrices en este anexo donde establece los riesgos y hasta dónde son tolerables y hasta dónde pudieran ser peligrosos y no recomendables. Entonces, en de la gestión de seguridad operacional también en el factor humano habla sobre cuestiones de fatiga y lo contrario, ¿no? Cuando hay tan poco trabajo que causa tedio, y que esa situación también puede ser perjudicial para que el controlador en algún momento no esté en todos sus sentidos puestos para atender una emergencia, ¿sí? A veces algunos dicen que para que haya un accidente hacen falta 2 aviones. Sin embargo, hay experiencias de que con un solo avión declara la emergencia y ocurre un accidente. Entonces, el controlador debe estar al 100% despierto, ¿sí? Si no hay aviones y está solo, pues va a causar tedio y le va a causar somnolencia, y si va cansado, pues va a ser peor.
pero también si hay un exceso de trabajo y no hay horas que le permitan un descanso, una distracción, también va a empezar a perder el panorama de lo que está haciendo y resulta peligroso para las operaciones. Entonces, esos son los 19 análisis de manera general, con la descripción, con el comentario que les pudiera hacer, y sigo a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahorita con todo lo que he estado mencionando, sí hay como, bueno, como dice, hay unos que, todos son importantes, ¿verdad? Pero hay unos que tienen como que un peso más grande. Por ejemplo, pues menciona reglamento del aire, el anexo 2, que pues sí es como que el compendio pues de todo lo que tenemos que seguir. El anexo 11, que es de servicios de tránsito aéreo, que ahora sí, que es como que la aplicación de lo que tenemos que hacer. Y en este caso, el anexo 19 me llama mucho la atención porque aquí es como que ya enfocado y bueno, y aparte entiendo por qué sea igual reciente, porque son cosas que de hecho nos lo comentaba el instructor que nos dio esta materia hace unos meses, que o sea, son conceptos que antes no preocupaban mucho a cualquier tipo de industria, cualquier tipo de organización, que era el personal, que o sea, no es solo explotar para que tengan un buen servicio, sino darle una calidad o sea, más bien un trabajo de calidad a la persona que te va a estar desempeñando para que, o sea, tanto llegue con con la mejor intención, la mejor disposición, tanto física y mental, para poder desempeñar su trabajo. Y bueno, y volviendo a lo del anexo 1, no había dimensionado, o sea, la importancia que tiene esto de las licencias, porque, o sea, sí yo había pensado que eso sea una licencia de, pues tú como controlador y shalala, o como oficial de operaciones, pero no me había caído como que ese 20 de que es una recomendación, o sea, a nivel internacional, como quien dice, o sea, yo soy, bueno, o vamos a ser operadores sustentados con normativas o reglamentos y bla, 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 pero de carácter internacional. Y sí, o sea, ahorita de estarlo pensando, sí se me hace bastante interesante darme cuenta de que no solo soy un operador que está representando a México, sino que también está apoyado por normativas y por direcciones a nivel internacional, pues. O sea, como quien dice, o sea, soy un controlador, como puede ser un controlador de Cuba, como puede ser un controlador de Japón, como puede ser de Rusia. O sea, somos como que parte del mismo equipo, vaya. Sí, sí lo dices muy atinadamente y sí, como lo comentas, antes se tenía, y todavía se tiene como muy presente la importancia del, del equipo, ¿sí? De que los radares, de que los equipos de comunicación sean buenos, y entonces generalmente son costosos, pero en muchos países, sobre todo los de Latinoamérica, pues se da la corrupción y resulta que no son los mejores, pero a lo que le dan más importancia es a todos los equipos y se les olvida si el factor humano incide, y por supuesto que incide, o sea, de la investigación de accidentes, de incidentes, que es el otro anexo. La experiencia es que la mayoría de estos sucesos ocurren precisamente por el factor humano, ¿sí? Y es un principio que hasta la Cruz Roja lo manejan. Tú no puedes darle seguridad si tú no estás seguro. Entonces, para tú poder darle seguridad a otros, primero te tienes que poner a salvo y tener las herramientas para poder auxiliar a otros, que es el trabajo del controlador de tránsito aéreo, darle las herramientas, darle un servicio que le permita al piloto, que es el responsable de la seguridad del vuelo, que lo haga precisamente con esa seguridad. Son conceptos muy interesantes que se deben de considerar porque de otra manera se caen en errores de decir es que el controlador es la autoridad aeronáutica. Pues no, el controlador no es una autoridad, precisamente trabaja en una dependencia que se llama así, servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Si fuera autoridad y el objetivo fuera regular, castigar,
tener otro tipo de actitudes y desempeño, pues no se llamaría servicio de navegación, se llamaría policía de aviación u otro concepto, ¿no? Autoridad aeronáutica, pero no, son servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano, y la autoridad aeronáutica, pues en este momento es la Agencia Federal de Aviación Civil. Y también, pues, es importante que esos servicios sean de calidad, sean con los estándares que estos anexos establecen como requisitos para que se cumpla con la seguridad. Y el factor humano es uno de esos. Inclusive el anexo 19 en este momento es al que, no nada más el más nuevo, sino al que le están dando más importancia, porque si es el que causa los accidentes, pues también si se logra aplicar correctamente, va a ser el responsable de que se reduzcan al máximo los incidentes y los accidentes aéreos. Y creo que si queremos una aviación segura, pues estos conceptos son importantes de conocer y de aplicar, porque el problema ahorita es que sí se está haciendo buena difusión, sin embargo las líneas aéreas y los servidores de los servicios, quienes prestan los servicios, se han dedicado a llenar hojas de muchas letras donde suena bien y dicen que tienen todo su manual de seguridad operacional y que son cuidadosos, pero cuando hacen la investigación de un incidente, pues en vez de buscar cómo evitar que vuelva a suceder, empiezan a tratar de ser utilizados para castigarlo, cuando precisamente la norma que da vigencia, es decir, este anexo 19, dice que la información que se utilice, que se obtenga de estas investigaciones, no se podrá utilizar para iniciar algún procedimiento criminal, a menos que lo amerite. ¿Sí? Si vemos que el piloto, el controlador o el personal de que se involucren en un accidente lo haya hecho de manera criminal, ¿no? Si lo hizo a propósito, por algún desequilibrio mental o por obtener algún recurso económico, a lo mejor algunos narcotraficantes se acercaron ahí a convencerlos de que haga cosas indebidas, o algún político, ahora que hubo elecciones, hubieran convencido al controlador de atentar contra un candidato, etcétera, ¿no? Si se determina que hay una actitud criminal, obviamente, pues sale ya de los conceptos de seguridad operacional y pasan al ámbito penal. Pues bueno, gracias, sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, digo, por el tiempo, programamos ahorita 2 horas, prácticamente ya las agotamos. Sin embargo, avanzamos bastante. Digo, no nos podemos meter al detalle de cada anexo, pero si quieren ustedes que revisamos alguno en específico, yo les sugiero que con anticipación le digan a Bere, y yo le pido al maestro Martín que nos ayude a desarrollar algún tema en particular de los anexos. Ahorita es como darle una pasada general para que sepan de qué va cada uno. Qué buena reflexión acaban de hacer en el sentido de que dices, mi trabajo tiene que estar inmerso en un ámbito internacional donde se establecen estándares. Y si bien es cierto que esos estándares son mejores prácticas sugeridas a cada país, nuestra legislación debiera de estar armónica con esos estándares. Cuando tocamos en las clases anteriores los temas de los amparos, por ejemplo, muchos amparos se dan y son favorables al particular que los activa, sobre todo por este tipo de cuestiones, de que a veces nuestra legislación no está armonizada con la internacional, pero la internacional da una mejor protección al derecho individual y entonces tienen que aplicarles la que mejor le favorezca. Si el país lo suscribió, tiene en todo caso que ser responsable y aplicar la norma que más proteja el derecho humano. Es el caso ahorita yo insisto, en el tema de medio ambiente relacionado con el ruido que está provocando en este momento, toda la alteración que se hizo o la modificación a las, ¿cómo se llama? A las aeronaves aquí en el espacio cercano a la Ciudad de México, pues se están basando básicamente en esas,
Se están basando en normas internacionales que tienen que ver con protección al medio ambiente y que no consideraron para hacer esos cambios. Entonces, si se dan cuenta, si vamos concatenando un poquito ya los conocimientos que han adquirido hasta el día de hoy en estas pequeñas charlas, en estas pequeñas pláticas que hemos tenido, si se dan cuenta, pueden ir aterrizando y comprendiendo por qué una organización de colonos del norte de la ciudad se está manifestando frente a la FAC, ahí en Las Flores, en días pasados, pidiendo que se regrese a los procedimientos porque ahora les están afectando a ellos. Y dices, bueno, pues de todas formas alguien va a salir afectado, ¿no? La diferencia es que cuando el aeropuerto se construyó, el de la Ciudad de México, y se eligió ese lugar donde está ahorita en la Venustiano Carranza, en los límites con el Estado de México, alrededor no había nada. Los pobladores que están ahorita allí, o bueno, todo el asentamiento urbano que se viene en las décadas posteriores a la inauguración del aeropuerto, pues obviamente ya sabían que ahí había operaciones aeronáuticas y que había ruido. Entonces ellos llegan después, están admitiendo de alguna forma las condiciones en las que se encuentra el lugar. Lo que están alegando ahora los nuevos pobladores afectados con estos cambios es que ellos no estaban eligiendo o no eligieron un lugar donde hubiera un aeropuerto, ¿no? Habría que valorar cuál es el bien mayor, si el bien común o el individual que se va a proteger, eso les corresponde a los jueces, pero hacen uso del derecho internacional para decir, a ver, hay normas internacionales que señalan cuál es el nivel máximo de ruido que yo puedo soportar y que no afecte mi salud. Conozco de un caso, por ahí me platicaban, donde la señora es ahorita de las afectadas. Los aviones pasan muy cerca de su casa en el norte de la ciudad, pero tiene un hijo que convulsiona y parece que cada vez que pasa el avión se altera. Entonces, no es solamente temas de que vibran mis ventanas, es molesto, sino que de verdad tiene afectaciones a la salud. Hay estudios que indican que el ruido también muy alto genera o vuelve a las personas más proclives a tener infartos. Entonces, hay una serie de elementos de derecho internacional que están establecidos allí y que las personas ahorita lo están utilizando para argumentar en su amparo por qué están siendo afectados y por qué se requiere que regresen a los procedimientos anteriores. No sabemos en qué va a terminar, eso lo va a tener que decidir un juez, pero ahorita ustedes ya tienen elementos para comprender un poco más qué pasa en todos estos fenómenos jurídicos, ¿no? El ámbito internacional, que es como el que me da un paraguas mínimo de derechos, y cómo se tiene que ir aterrizando en las normas nacionales para hacer efectivos esos derechos y que se puedan imponer a través del imperium que tiene el Estado. ¿Ok? Entonces, si quieren, son 8:30, son nuestras 2 horas, le podemos dejar hasta aquí. Como siempre, les mando actualizado el material hasta donde llegamos el día de hoy para que puedan repasar, pero si tienen temas específicos, de verdad, no duden en ponérmelos así, los temas con Bere, y yo se los voy desarrollando para que la siguiente clase los podamos abordar con mayor detenimiento, ¿sale? Así me dan chance. No sé los demás qué opinen, si tienen alguna duda de lo que vimos hasta hoy. Me gustaría escucharlos, chicos. Quejas, sugerencias. Pues yo todo bien hasta ahorita, nada más sí, ahí sería, bueno, en mi caso, de checarlo el material y darle otra repasadita para que no se me vaya a pasar. Claro. Pero todo bien. Ok. Sí, opino lo mismo. O sea, de hecho, están bastante, bueno, lo voy a decir pelado, están bastante chingonas las clases. Está muy entendible, muy digerible, a pesar de que dicen muchos conceptos. O sea, no sé si tenga que ver la persona quien lo está impartiendo o a qué se deba, pero está como que mucho más comprendible que de haberlo visto en otros lados. Aquí me ha pasado aquí en estas sesiones de que hay muchos conceptos que yo, pues, digamos, los leía o llegaba a escuchar y pues nada más rebotaba en la cabeza. Y ahorita con todo esto que estamos viendo, con lo que usted nos puso como introducción, y ya con lo que estamos viendo ahora ya más a fondo con lo de
que tiene que ver con lo que estamos estudiando, sí como que me ayuda bastante a comprender, ya no al 100%, pero sí estar como que más asentado en dónde es que estamos realmente y qué nos compete y qué no nos compete y cómo poder también interpretar cosas que vayan a salir después, como por ejemplo ese tema que menciona de lo de la bronca con lo del ruido, con lo de los nuevos espacios aéreos. Sí, sí, pues qué bueno que les está sirviendo. El maestro Martín, bueno, como verán, es está muy especializado porque pues también ha colaborado en temas su profesión es la abogacía, pero se ha especializado más en el tema aeronáutico. A ver si pudiéramos contactar a un profesor que da la materia en la Facultad de Derecho en la UNAM, el doctor Rogelio, para al final quizás cerrar con broche de oro un poquito para que les platique qué es lo que está pasando ahorita con el derecho internacional y nacional aeronáutico, por supuesto, el tema de ustedes. Entonces el profesor Martín ha colaborado con él, por eso es que pues tiene los conceptos más detallados, su servidora. Yo la verdad es que me puse a estudiarlos para poder hablar con ustedes de ellos. Mi especialidad en el derecho ha sido más el tema de transparencia y acceso a la información, los temas de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Entonces, bueno, a lo mejor el último tema que tiene que ver con eso, con lo laboral y con las responsabilidades, pues les voy a poder resolver a más detalle cualquier duda. Pero bueno, pues vamos a procurar que sigan acompañándonos aquí los especialistas para que les dé, sobre todo en estas dudas que ustedes ya tienen más específicas, pues que puedan abordarlas, ¿vale? Y me dio muchísimo gusto que tuvieron su examen y que lo pudieron avanzar con éxito, por lo que me dicen, y que pues haya servido de algo también estos repasos, porque es un esfuerzo que ustedes están haciendo impresionante. Ahorita en vez de estarse pues recostando en la cama para descansar o es viernes y echarse una chela, están estudiando y estudiando derecho, que eso no cualquiera lo, no se dice, no, por favor, o sea, para mí sí, porque soy abogada, pero ustedes han de decir, ¿y yo qué hago metido en esto, no? Ya se dan cuenta que sí es, en todas las profesiones está inmerso el derecho. En cada profesión hay especialidad del derecho, hay una rama que van a tener que abordar, y es importante que conozcan de manera general cómo se aplican, cómo se crean esas normas jurídicas y qué aplicación va a tener en su especialidad particularmente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por su atención, por dejarme ser su maestra estos ratitos. ¿Vale? No, que va, muchísimas gracias para usted por tomarse el tiempo, hacer las presentaciones y explicárnoslos paciente y súper claro. Y a los invitados también por tomarse el tiempo y igual tener la paciencia con nosotros de explicarnos. Ah, pues yo con mucho gusto. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Moni ya se fue? ¿Por ahí quedó o ya no? Ya no está, ¿verdad? Sí, te tenía que retirar, Okay. pero bueno, como siempre te agradece también. ¿Quién más? Bruno creo que anda también Aquí todavía sigo. trabajando. Sí, Ángela ahí Ay. sigue. Bruno creo que anda trabajando, pero me dijo que iba a estar escuchando, entonces hay que... Estoy trabajando, pero aquí ando. Ay, que les digo que es un esfuerzo muy importante el que están haciendo y van a tener frutos, porque es al final se van a dar cuenta, el que ustedes estén allegándose de más material y buscando la manera de complementar quizá la deficiencia o la carencia que pudiera tener o el material o el profesor como sea. O sea, yo también, la carrera de Derecho la estudié en sistema abierto de la UNAM. Iba los sábados a clases, entonces muchas ocasiones tuve que hacerme yo solita mis guías, desarrollarlas, hacer mis propias presentaciones en tarjetas, en fichas, Bere las recordará, mis fichas de trabajo de cada materia con todos los temas ahí desarrollados como si fueran acordeones para poder llegar a los exámenes preparada, porque no era suficiente con las clases de los sábados. Entonces, va aprendiendo uno a desarrollar el ser autodidacta y créanme que el esfuerzo les va a redituar más adelante, ¿vale? Ya los dejo para que ahora sí se tomen su chela o hagan lo que tengan que hacer y pues la semana que entra nos vemos, ¿vale? Les mando el material. Sí, Ok, ay, hola. sí, porfa, porque aparte el video de la sesión pasada también, por ahí Sí, falta. sí, falta el de la Sí, sesión de favor pasada y también. sale.
Va. Pues muchas Sí, gracias. muchísimas gracias. Sí, gracias también, maestro Martín. Muchas gracias a todos. Saludos, muchas gracias, que estén bien el fin de semana. Gracias, bonito fin. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos.